Antes de iniciar, por favor te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios y de paso me ayudas a llegar a los primeros 100,000 suscriptores. Sin más por el momento, comenzamos. Muy buenas noches, Diego. Te quiero contar una historia muy interesante que me ocurrió. Es un relato personal, una experiencia que me llevó a conocer que tanto la mamá y la abuela de mi esposa son mujeres que se dedican a la brujería, y supe que eran brujas de las peligrosas. Mi esposa por suerte no le gusta nada de eso, ella es diferente. Yo tengo 29 años de edad y con mi esposa llevo 10 años. Juntos hemos criado a 3 hijos y todo marchaba bien en nuestras vidas. Las cosas comenzaron a cambiar para mal en el momento en que mi suegra me ofreció un carro en venta, como yo sí lo necesitaba, y aparte me estaba yendo bien. Saqué el dinero del banco y le entregué de contado el pago del total del carro a mi suegra. Al momento de la entrega hubo un detalle que no me agradó mucho. Ese detalle es que el carro no tenía la factura porque la tenían en la agencia. Pero por ser mi suegra, y como en ese entonces las cosas estaban, digamos que bien, no le vi problema en esperar, pues me dijo mi suegra que en un mes me la entregaban. Yo fui muy paciente y comprensivo, pero pasó el mes, y al yo llamarle para preguntarle por la factura, mi suegra me comenzó a dar largas. La verdad sí me comenzó a preocupar ese tema, y fui muy insistente en pedirle esos papeles. Tanta insistencia de mi parte, a ella no le gustó para nada, y en una ocasión, al preguntarle por mis papeles del carro, se molestó tanto que terminamos teniendo una fuerte discusión. Mi suegra se puso tan mal que me insultó, me maldijo y me dijo que me odiaba, que me deseaba todo el mal del mundo y que maldecía el día en que me conoció y el día en que me vendió el carro. Me dijo que me tenía atravesado en la garganta y muchas más ofensas. Yo le dije que no era justo lo que me estaba haciendo. Terminó aquella discusión tan desagradable y tanto mi esposa como yo decidimos que tomaríamos distancia de mi suegra y así nos alejamos de su vida. Habrán pasado 2 semanas cuando a mi esposa le comenzaron a llamar por teléfono. Era mi suegra. Ella la ofendía mucho, le hablaba mal de mí, le decía cosas muy desagradables. Nos amenazaba de que nos íbamos a arrepentir de no sé cuántas cosas, al grado que mi esposa siempre terminaba llorando. Aquello que estaba haciendo mi suegra era horrible, la verdad era detestable. A partir de ahí mi vida fue cambiando mucho, pero para mal. La situación económica que vivíamos en la casa estaba tan mal que a veces no teníamos ya ni para comer. Mis planes siempre se caían, el dinero no me rendía, o me surgían infinidad de imprevistos que me dejaban con 0 pesos en los bolsillos. Fue una racha tan horrible que mi esposa me recomendó que fuéramos a visitar a su abuela, esa que les digo que es bruja, para que me diera una buena barrida y me limpiara las malas energías. Hasta eso la señora siempre fue muy amable conmigo. Me hacía las limpias, con pirul y con sus rezos. Yo veía sus expresiones y sabía que algo no andaba bien conmigo. Esas miradas no se pueden ocultar. Pero cuando yo le preguntaba qué me estaba pasando, la señora solo me decía que las envidias me tenían así de mal. Yo no le creía del todo. Era evidente que me estaba ocultando que la responsable de mis males era ni más ni menos que mi suegra, su propia hija. Pero la mujer no me quería decir eso. Ella no iba a acusar a su propia hija de estarme haciendo todo el mal. La situación no mejoraba. Una noche me levanté a tomar agua y de ir caminando por el pasillo que daba a la cocina, sentí algo muy extraño que me acarició el cuello. Sentí como unas manos frías me tocaron. Me invadió de inmediato el miedo y les juro que vi pasar junto de mí una especie de sombra blanca. Apenas la pude ver con la poca luz que había, pero esta tenía la forma como de una mujer que se fue alejando poco a poco de mí hasta perderse en la oscuridad. Las piernas no me reaccionaban, no me podía mover. Tuve que cerrar los ojos y encomendarme a Dios para volver así a la normalidad. Eso me puso a pensar que las cosas se estaban poniendo peor de lo que imaginaba. Esa sombra blanca la seguí viendo en muchas ocasiones andar por la casa, en mi habitación, en la sala, por todas partes. Todo eso yo se lo comenté a la abuela de mi esposa la siguiente vez que fuimos a visitarla. Ella me dijo que se trataba de la Santa Muerte,
que alguien me estaba trabajando con la santita para que me fuera mal. Me dijo que eso era muy peligroso, pero me pidió que por favor confiara en ella. Aún así, viendo la situación tan mal, ella nomás no hablaba, no quería culpar a su propia hija, solo me daba mis limpias para ayudarme a ahuyentar ese trabajo que me habían puesto encima. Ella nomás le estaba dando largas al problema. Más cosas horribles me siguieron ocurriendo. Una madrugada tuve un episodio de parálisis del sueño, o bien, como se conoce, se me subió el muerto. Esas cosas a mí jamás me habían pasado, y esa experiencia no la he podido olvidar hasta la fecha. Sentí mucho miedo, porque la habitación se comenzó a sentir muy fría. La oscuridad creaba una aterradora incertidumbre. Yo sentía que iba a morir, porque en mi desesperación por tratar de moverme, vi como de entre la oscuridad salió un ser, una sombra o no sé qué era, pero tenía un aspecto que me pone a temblar solo de recordarlo. Aquel ser tenía un sombrero, una nariz muy grande y tenía unos dientes horribles y afilados. Esa entidad se me acercaba mucho. Ahí vi que era toda de color gris y me sonreía cara a cara. Podía yo sentir sus ganas de matarme o de hacerme daño. Ante esa cosa, yo sabía que no podría hacer nada para defenderme. Y vi cómo el ser comenzó a recorrerse hasta la orilla de la cama. Sus horrendas manos comenzaron a acariciar mis pies, como si fueran garras. Pronto comenzó a jalarme los pies como queriéndome tumbar de la cama, y mientras me jalaba, se comenzaba a burlar con un sonido tan perturbador que aún lo siento en mi cabeza. Yo solo veía cómo cada vez estaba más cerca de caer de la cama, pero fue gracias a que mi esposa despertó que ese monstruo desapareció. Yo estaba con el corazón a tope, sentía que se me iba a infartar. Jamás me habían dado un susto tan fuerte como ese. Tuve que ir de nuevo con la abuela de mi esposa para que me diera otra limpia. Ella no pasaba de decirme lo mismo una y otra vez. Yo sabía que no quería curarme porque de hacerlo, era posible que el mal se le regresara a su propia hija, y eso no le gustaría. Aún así me siguió haciendo limpias, me dio baños de la suerte, de alejamiento y otras cosas más que me hizo. Pero siempre el resultado era el mismo, nada cambiaba. Por ello tomé la decisión que confrontaría todo eso que me pasaba sin la ayuda de la abuela de mi esposa, y dejé que todo fluyera. En fin, que si habría una respuesta para mí o una solución, yo sabía que el destino me la haría llegar. No estaba yo tan equivocado. Las cosas se fueron acomodando de una forma tal que me sorprendí bastante. Yo conocí por casualidad a un cubano, un babalao, que era un sacerdote de la religión llamada Ifa. Él me contó maravillas de su trabajo y sin pensarlo agendé una consulta con él. Llegó el día de dicha cita. Él me recibió y me pidió algunos datos como mi nombre y el nombre de mi madre, que también me acompañaba. Su técnica era bastante extraña. Aquel sacerdote lanzaba al piso un collar y de repente le llegaban las respuestas a lo que él preguntaba. Me sorprendió de verdad bastante que el hombre me empezó a decir todos los problemas que yo venía cargando. Incluso me hizo saber que conocía secretos de mi pasado, como un accidente en moto que tuve años atrás. Era imposible que él supiera eso de mí, no había forma. Fue ese y otros detalles más lo que lo hicieron ganarse mi credibilidad. Él coincidió con la abuela de mi esposa, que alguien me estaba trabajando muy fuerte con la Santa Muerte. Sin que yo le dijera nada, él sí tuvo el valor de decirme que mi suegra me había ofrecido en ofrenda a la Santa Muerte para que me fuera muy mal. Ella quería verme en la ruina, derrotado, acabado, y todo para que mi esposa se fuera de mi lado. El brujo me dijo que mi suegra nunca me había querido para su hija, y por eso me odiaba tanto. Lo que más me dolía es que sus trabajos de brujería me habían afectado tanto que mi esposa y yo ya nos habíamos dejado un par de veces. Las cosas estaban muy mal entre nosotros. Aquel hombre cubano que se convertiría posteriormente en mi padrino me dijo que yo debía hacer un Evo, que es una especie de limpieza astral del espíritu para quitarme la brujería que me habían puesto. Para hacer ese trabajo, él me pidió 9 huevos cocidos y un gallo blanco. Yo me di a la tarea de conseguirlos y se los llevé. Llegó el día del ritual. No diré todo lo que hicimos, pero puedo compartirles que mi padrino decapitó a la gallina y la sangre la virtió y la ofreció como alimento a los orishas y a los santos.
con el cadáver de la gallina blanca. Él me hizo una barrida porque me dijo que yo traía un muerto cargando, y que ese muerto es el que me habían puesto con la brujería que me hizo mi suegra. Por eso me estaban pasando todas esas desgracias en mi vida. Con los huevos mi padrino hizo un ritual para que por la noche pudieran bajar nuestras madres brujas ancestrales a alimentarse, y con ello pudieran apaciguar la brujería y al muerto que se me había echado encima por encargo a la Santa Muerte. Debo mencionar que desde que se me hizo la barrida con la gallina, de inmediato comencé a sentirme muy bien. Una paz inmensa me envolvió. Sentí como si todo mi ser se hubiera llenado de luz. Yo quedé bien agradecido con aquel buen hombre, mi buen padrino, por haberme ayudado a salir de ese problema. Las cosas en mi vida comenzaron a cambiar para bien. Los problemas económicos se fueron y mi esposa y yo volvimos a ser felices de nuevo. Se acabaron nuestros problemas y poco a poco fuimos recobrando nuestra normalidad. La verdad es que yo no creía en nada de esto y sé que tuve que buscar ayuda hasta que sentí que ya no tenía otra opción. Gracias a Dios que conocí a mi padrino, y él fue el que me salvó de la maldición de mi suegra y de aquella brujería que me echaron con la Santa Muerte. Yo a la Santa Muerte le tengo mucho respeto, porque sé de su gran poder, y me siento muy afortunado de haber sido liberado de una magia echada en su nombre. Afortunadamente vivo para contarlo con ustedes. Me guardé el anonimato de mi experiencia, porque solo me interesa dar a conocer que la brujería también puede servir para ayudar, no solamente para destruir y para traer sufrimiento. Desconozco si mi suegra pagará algún karma, pero sé que la vida tarde o temprano pone todo en su lugar, y a ella le tocará pagar lo suyo. Yo ya no pienso en eso. Ahora estoy muy enfocado en mi felicidad y la de mi familia. Sin más, les agradezco por contar y por escuchar mi relato. Antes de ir con la siguiente historia, te dejo en pantalla mis redes sociales para que me sigas. Para mí será un placer poderte saludar también por allá. Por ahora continuamos. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Mi madre siempre fue una persona muy trabajadora. Ella tenía un pequeño negocio dentro de un mercado en una ciudad del Estado de México. Ella tenía muchos años vendiendo ahí, y le había tocado conocer a todo tipo de personas que también eran tianguistas. En la familia también convivíamos mucho en ese entorno, porque al salir de la escuela, mi hermano y yo nos íbamos a ayudarle a mi mamá a quitar el puestecito, y subíamos todo a la camioneta para irnos a casa. Cabe mencionar que mi madre era muy tranquila. Ella siempre estaba dedicada a su negocio y no se metía con nadie. Pero en esos lugares de trabajo siempre hubo personas que eran muy conflictivas. Justo al lado del puestecito de mi mamá se encontraba otro puesto que era de una señora llamada Reina. Aquella era una mujer corajuda, trataba mal a sus clientes y con ella se fue desarrollando una especie de enemistad. La razón que dio origen a ello fue que esa mujer, aparte de la ropa que vendía en su negocio, comenzó a vender artículos de brujería y magia negra. Y como era tanta la mercancía que tenía, ya no le cabía en su espacio, así que comenzó a invadir el espacio del puestecito de mi mamá. Obviamente a mi mamá no le gustó aquello para nada, y eso les llevó a tener constantes peleas. Entre ellas se creó una rivalidad, y más porque en un descuido, mi madre, sin querer, le tumbó unas veladoras con la imagen de la Santa Muerte y éstas se quebraron. Eso encendió el coraje de la señora Reina. Ella, muy enojada, se acercó a recoger los cristales de las veladoras y le dijo a mi mamá: «Ni te preocupes en pagarme esto que rompiste, Guadalupe. La Santa Muerte será quien personalmente te las cobre. Yo misma le pediré ese favor, porque ya me tienes hasta la madre. Ya ni siquiera soporto verte por aquí». Mi mamá, la verdad es que sí se asustó. Por más que le ofrecía el dinero a la señora Reina para cubrirlo de esas veladoras, ésta se hacía la difícil y se negó rotundamente a recibir ese dinero. Los días siguientes, cuando mi mamá iba a poner su puestecito, se llegó a encontrar con extraños símbolos marcados en el piso. Había bolsitas con cosas adentro. Mi mamá no hacía caso de todo aquello y tiraba a la basura todo lo que se encontraba. Ella trataba de no hacerse ideas, de no meterse miedo, porque entonces la cosa sí se podría poner fea. Sabíamos bien que era Reina la que estaba haciendo todo eso, con la intención de asustar a mi mamá y hacerla que se fuera del mercado. Y mi mamá sí lo llegó a considerar, pero no era tan fácil.
Además, su negocio ya estaba aclientado. Pero mi mamá tuvo que dejar de trabajar en el tianguis, no por su voluntad, fue a la mala, porque ella se puso muy mal. Mi madre de repente sufría desmayos y eso le complicó el seguir trabajando. De un día para otro mi mamá perdió las fuerzas y ya no podía trabajar. Le pasaban muchos accidentes en su puestecito. Y decía mi madre que la señora Reina se burlaba de su condición y le hacía indirectas diciéndole que era una vieja huevona, que si se quería poner a dormir, mejor se fuera para su casa. Los malestares de mi madre avanzaron muy rápido, de una forma inexplicable. En menos de un mes, ella entró en fase terminal por un fuerte cáncer que le afectó en el pecho. Los médicos la desahuciaron y no hubo más que hacer. Fue muy duro verla cómo se deterioró de una manera muy fea. Ella sufrió mucho, pero dentro de lo malo, ella se fue rápido y no tuvo que sufrir una larga y dolorosa muerte. La verdad es que hasta la fecha nos sigue doliendo su partida. Esa muerte le benefició a la señora Reina, porque el lugar en el mercado que le pertenecía a mi madre quedó disponible. Aún seguía siendo de nosotros, pero mi hermano y yo éramos muy chicos, no podíamos hacernos cargo de un negocio. Así que el delegado de aquel mercado nos citó a mi hermano y a mí para que llegáramos a un acuerdo con el lugar, y nos dijo que había una persona interesada en comprar el espacio. No nos ofrecían mucho dinero, pero de eso a no obtener nada, ya lo que fuera era bueno. Nos llevamos una sorpresa de saber que quien quería comprar el lugar era doña Reina. Vieja miserable, le teníamos mucho coraje, pero no nos quedó más que venderle el lugar. Realmente no nos interesaba seguir usando ese espacio y sobre todo tener que estarle viendo la cara a la desgraciada. Fueron pasando los días y como era habitual, a veces debíamos ir al mercado a comprar cosas. Mucha de la gente que trabajaba ahí nos conocía muy bien. Una ocasión que fui sola, doña Marcela, que era muy amiga de mi madre y conocía bien a la mayoría de los locatarios, al verme me llamó. «Hey Diana, ven, necesito contarte algo, pero no aquí. Búscame a las 6 de la tarde en mi casa. Es muy importante lo que te quiero decir, y por favor, trae una foto de tu mamá. Es para algo especial». Me quedé asustada. No sabía qué era lo que doña Marcela quería decirme, pero a las 6 en punto fui a su casa y llevé lo que me pidió. Cuando entré a su casa, me sorprendió ver que dentro ya se encontraban otras 4 personas que también eran vendedores. Había un alboroto ahí dentro. Doña Marcela tomó la foto de mi madre que yo traía en las manos y la colocó en un altarcito que le habían hecho a una imagen que tenían de la Santa Muerte, en el cual había otras 2 fotos de familiares de las otras 2 personas presentes. Al parecer también habían fallecido en circunstancias horribles y relacionadas a la señora Reina. Antes de que yo preguntara qué estaba pasando, doña Marcela pidió a todos que guardaran silencio y así ella comenzó a hablar. Con sus palabras me enteré de que en el mercado había muchas personas inconformes con la presencia de la señora Reina, todo a causa de que era una mujer extremadamente problemática, y a muchos los había incluso amenazado de embrujarlos. Además, presumía que ya se había echado a varios enemigos al plato, entre ellos mi madre. Esa mujer era demasiado arrogante, una cínica. No le bastaba con hacer daño, ella disfrutaba el dolor ajeno. También supe que la intención de esa reunión era para hacer una petición a la Santa Muerte, para que a la señora Reina se le quitara el poder que se le había dado, y también para que se le regresara todo el mal que había provocado. Yo tenía miedo, pero también sentía coraje contra la señora Reina, así que con lágrimas en los ojos de recordar la muerte de mi madre, me uní a las peticiones. Yo me arrodillé ante la Santa Muerte y le pedí que me diera la dicha de ver sufrir a esa maldita mujer que nos hizo tanto daño. La señora Marcela me vio destrozada en el piso, me abrazó y me dijo que todos estaríamos bien y que la Santa Muerte nos escucharía, que nos ayudaría a tomar esa venganza y a darle a esa mujer su merecido. Esa noche se hizo un pacto en el que todos pedimos porque doña Reina sufriera. Y sobre todo, pactamos que lo que ocurría esa noche se quedaría como un secreto entre nosotros. Por nada del mundo alguien más en el mercado debía enterarse de lo que esa noche se pactó. Me regresé a casa muy melancólica.
recordando todo lo que le había pasado a mi mamá. Fue muy duro revivir todo ese dolor. Yo la verdad no sabía si todo aquello iba a funcionar, pero seguí mi vida de manera normal. Iba de la casa al colegio y luego a trabajar un rato, porque a falta de mi madre, mi hermano y yo nos metimos a trabajar de medio tiempo. Pasó casi un mes, cuando al ir de nuevo al mercado, muy sorprendida, me tocó ver cómo a la señora Reina la llevaba uno de sus hijos empujándola en una silla de ruedas. Fue terrible ver que le habían amputado una de sus piernas. No fue cosa de averiguar mucho. En el mercado los chismes volaban. Así fue que me enteré que a doña Reina le dio una diabetes muy fuerte y repentina, al grado que se estaba acabando muy rápido. Con eso supe que la vida siempre es justa, y sobre todo la Santa Muerte es una fe que se debe respetar y usar con mucho cuidado. Su poder para nada es un juego. No pasó mucho para que a doña Reina le amputaran la otra pierna. Así ella ya no pudo ir a trabajar. Se dice que la señora Reina tuvo una muerte muy lenta y dolorosa. Me pesa decir que un día le deseé el mal a alguien, pero esa mujer se lo ganó a pulso. No había otra cosa que sentir por ella, más que odio, desprecio y deseos de venganza. Ella jugó con un poder que era más grande que su propia fe, y lo usó para destruir la felicidad de otras personas. Ahora que murió ya debe estar pagándolo en el infierno la miserable. Sé que todo esto también me lleva a tener una condena que pagar, porque también hice una petición para el mal. Solo espero que un día Dios me perdone y me permita tener una vida justa, pero sobre todo feliz. El siguiente relato es cortesía de mi canal alterno Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción del video encontrarás la liga para que me sigas y escuches más historias aterradoras. En los panteones, la muerte siempre está presente, extendiendo sus brazos e invitando a quienes visitan estos lugares a recordar que algún día tendremos una cita con ella, porque es inevitable ese destino. Aquella noche era muy fría y solitaria en el panteón municipal. Don Jaime estaba preparándose un café para así dar inicio a su jornada como velador en aquel cementerio. Él puso su taza sobre la mesa y la llenó con agua caliente. Después virtió café y 2 cucharadas de azúcar. Mientras meneaba el líquido con su otra mano acercaba un par de hojas de periódico que se dispondría a leer mientras bebía su café. Y comía también una concha de chocolate, pues tenía solo 30 minutos para que iniciara su primer rondín nocturno. Él ya llevaba trabajando ahí más de 5 años, así que ya se las sabía de todas a todas. En muchas ocasiones ya le había tocado vivir experiencias paranormales, que de inicio sí le provocaban mucho temor, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Don Jaime ya había visto todo tipo de fantasmas, pero él se llevaba siempre su rosario bendito y siempre rezaba antes de salir a revisar en los alrededores de las tumbas. Por su parte, don Jaime era un hombre de 45 años y había estado librando una situación muy lamentable, pues uno de sus hijos, el menor, había estado enfermo desde hacía meses y había sido muy difícil dar con la causa de su enfermedad, pues don Jaime y su esposa eran muy pobres y no tenían suficiente dinero para darle las atenciones médicas necesarias. Además, por si fuera poco, tenían otros 4 hijos que también demandaban alimentos, ropa, escuela y otras atenciones. Aquella era una situación muy difícil que a don Jaime lo tenía muy angustiado, pues en el trabajo de velador que tenía no le brindaban seguridad social y eso lo complicaba todo, pues también para su edad nadie quería contratarlo y brindarle las prestaciones laborales. Para él no quedaba de otra que seguir trabajando y esperanzado a que un milagro le salvara la vida a su hijo. Aquella noche, al terminar su café, arrimó una bolsa donde metió las morusas de pan que cayeron sobre la mesa. Después dobló los periódicos y los metió en una caja donde los almacenaban para después dárselos al pepenador que pasaba cada semana. Don Jaime se acomodó la chamarra, prendió la linterna. Con su mano derecha sujetó el Cristo del Rosario que colgaba de su pecho y pidiendo a Dios su protección,
fue que salió de la casetita de vigilancia para dar su primer rondín. El fuerte y frío viento le golpeaba en la cara. El aire removía el polvo y las hojas secas de los árboles que habían caído en aquel cementerio. Pero fuera de eso, todo estaba muy sereno en el lugar. Solo los pasos de don Jaime azotaban la tierra y el pasto seco se hacía crujir. Así fue avanzando lentamente, adentrándose en la oscuridad que cubría todo el lugar. La luz de su linterna iluminaba las tumbas, y una que otra vez a lo lejos, don Jaime percibía ruidos, pero nada fuera de lo normal. Ya estando a mitad del recorrido, don Jaime comenzó a escuchar que los perros de los alrededores empezaron a ladrar muy fuerte. Eso le alteró, porque cada vez que, en el pasado, se le apareció algún fantasma, los perros habían actuado de la misma forma. Don Jaime se puso en alerta y caminó con más cautela. Fue observando cuidadosamente hacia todas partes, y fue así que notó que a unos 30 metros de distancia había una pequeña luz que se movía y que provenía de atrás de unas tumbas. Don Jaime supo que quizá no se trataba de fantasmas, pero sí de alguna persona que se había metido por la malla del panteón para hacer algún ritual de brujería. Aquello también era muy común y era muy molesto. Don Jaime buscó un par de piedras y apagó su linterna, y se fue caminando hacia donde aquella luz provenía. Paso a paso y despacio se fue acercando, hasta que se dio cuenta que el intruso que estaba en el panteón se trataba de una mujer. Él, antes de sorprenderla, pudo observar que se trataba realmente de una bruja que estaba enterrando algo justo al lado de una tumba, pues con una pequeña herramienta estaba cavando un hoyo y removiendo la tierra. Junto a ella había una lámpara de esas antiguas de cristal que eran a base de algún solvente o petróleo, y a un lado de la lámpara había una estatuilla de la Santa Muerte que contemplaba la escena. Aquella bruja escarbaba y rezaba, mientras que metía en el hoyo una bolsa negra. En eso don Jaime se dejó ver ante la bruja y le dice: A ver, ¿qué está haciendo usted? ¿Quién la dejó entrar? Será mejor que agarre sus cosas y se lleve sus chingaderas para otra parte. La mujer se asustó un poco porque don Jaime se le acercó amenazándola de aventarle una roca, pero la mujer le respondió: Espérese, señor, le pido que no me lastime. Sé que lo que está viendo puede asustarle, pero le aseguro que no es lo que piensa. Yo no pretendo hacer brujería para dañar a nadie, sino todo lo contrario. Don Jaime no quiso escuchar y le dice: Asustarme a mí, no diga pendejadas, y mejor hágame caso porque si no, llamaré una patrulla, o peor aún, la voy a sacar a patadas. Al cabo que para eso me pagan. La bruja se sentía cada vez más intimidada, pero le dijo: No se fíe, señor. Yo me puedo ir por mi propio pie. Solo le ruego me permita terminar mi trabajo y le aseguro que nunca más le molestaré. Además, vea usted, no he venido a profanar tumbas ni a robar, nada de eso. Solo venimos mi Santita Muerte y yo a cerrar un trabajo para ayudar a alguien. Don Jaime no se estaba creyendo nada de aquello y le dice: Usted no me está escuchando, ¿verdad? Usted cree que estoy jugando, pero nada de eso. Así que me levanta su desmadre y se me larga. La bruja agachó la cabeza, sintiendo un poco de temor ante las amenazas de don Jaime, pero después argumentó: Claro que lo escucho bien, señor. Lo escucho perfectamente. Tanto así que puedo saber lo que pasa por su mente, por su corazón. Puedo saber qué es lo que le está provocando esa ira contenida. Y puedo darme cuenta que todo es a causa de la enfermedad de su hijo. Usted está molesto con la vida, molesto con Dios, con usted mismo. Se siente fracasado por no ser capaz de ayudar a su hijo. Ante las palabras de la bruja, don Jaime se comenzó a molestar. ¿Pero usted cómo sabe eso? ¿Quién le dio esos chismes? Pinche vieja, ya mejor lárguese o le llamaré a la patrulla. Aquella bruja se le quedó viendo y le dijo con un tono sereno: No se altere, señor. Mejor permítame hacer un trato con usted. Si me deja terminar lo que estoy haciendo aquí,
Yo le prometo que le pediré a mi Santísima Muerte que interceda por usted, por la salud de su hijo. Él aún tiene esperanzas, pero dudo mucho que usted pueda hacer algo por él. Solo mírese, usted ya está acabado. La vida ya le está pesando mucho. Ya hasta ganas tiene de morirse. Mejor perdónese, porque nada de lo que está pasando es su culpa. Y por favor ayúdeme. Déjeme terminar esto y yo le ayudaré. Verá que mi Santísima es bien milagrosa. Don Jaime estaba a punto de lanzarle una piedra a la mujer, pero en ese momento él sintió un viento helado que le recorrió el cuerpo, como un escalofrío, pero lo sentía distinto, como si unas manos heladas le hubieran recorrido y acariciado el cuerpo. Y de estar escuchando a la bruja, su actitud cambió en un instante, y con voz afligida y rendida dijo: Bueno, la verdad le pido perdón. Es que ya no sé qué hacer. Mi hijo se está muriendo. Ya no le queda tiempo. Me siento cansado de este maldito trabajo. Me siento cansado de todo. Ya perdí la fe. Le he pedido mucho a Dios que nos ayude, que me lo cure, pero nada mejora. Si le soy honesto, tampoco creo en lo que usted me ofrece, pero está bien. Usted no suena a ser una mala persona. Le pido nuevamente una disculpa, pero también comprenda que solo estoy haciendo mi trabajo. La bruja entendió la tristeza que ocurría dentro del corazón de don Jaime y le dice: Usted tampoco me parece que sea un mal hombre. Lo ha dado todo por su hijo, pero esto ya no queda en usted. Así es a veces la vida, y le pido que tampoco culpe a Dios. Él hace cosas que pueden parecer inexplicables, pero al final en la vida todo ocurre por algo. Muchas personas vienen a la tierra a ser maestros, y su hijo estoy seguro que es uno. Antes de que la bruja terminara, don Jaime la interrumpió. No diga esas cosas. ¿Cómo que mi hijo viene a ser un maestro? ¿Maestro de qué o qué? La bruja comprendió que don Jaime no entendía nada. Esto es más profundo de lo que usted piensa, pero si ustedes en su familia no son capaces de ver lo que está pasando con los ojos del alma, ustedes nunca entenderán la lección de vida que representa lo que le está pasando a su hijo, y entonces su muerte será en vano. Don Jaime ya se sentía un poco fastidiado de escuchar tantas palabras y contestó: Mire, la verdad no entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Por qué mejor no me dice qué es lo que necesita que le dé? Y usted me ayuda con su santa muerte y le pide que me salve a mi hijo. Yo estaría dispuesto a vender mi alma y quemarme en el infierno para que mi hijo se salve. Se lo digo en serio. La bruja supo que don Jaime estaba hablando en serio y le respondió: Y yo le creo de verdad, lo puedo sentir. Me gusta esa confianza que tiene cuando habla. También a mi Santísima Muerte le gusta mucho esa fe. Mire, tome esta estatuilla y llévela con usted. Consérvela, se la regalo. Le pido que le rece todas las noches y nunca le falle. A mi Santísima no le gusta eso. Entréguele su fe, su alma, por decirlo de alguna manera. Pero ya verá que ella no es mala. Ella es bondad pura. Yo me encargaré de lo demás. Solo le pido que si tiene algún objeto de su hijo me lo entregue, para así yo poder hacer un trabajo de brujería. Don Jaime tomó la estatuilla y buscó en sus bolsillos dentro de su billetera, y sacó una foto pequeña de su hijo y se la entregó a la bruja, y le dijo que el niño se llamaba Carlitos, que tenía 9 años. La bruja tomó aquello en sus manos y expresó: Le agradezco de verdad, señor, por su amabilidad, por su comprensión y por dejarme terminar mi trabajo de esta noche. Con ello usted está ayudando a 2 personas a salvarse. Y antes de que se vaya, recuérdelo bien. Debe tener fe hasta el último instante. A mi Santísima no le gusta que la desprecien. Ella puede ser vengativa. Así que le aconsejo también ser cuidadoso en ese sentido. Pero créame y confíe en que las cosas estarán bien. Eso sí, también, en ocasiones los favores de la santa tienen un precio. Eso sí yo no se lo puedo asegurar, pero muchas veces, en los casos más fuertes, incluso una vida se paga con una vida. Pero eso ya no queda en mí, ya depende de mi santita.
Don Jaime se sintió un poquito intimidado ante lo que la bruja le decía, pero se despidió. No, pues yo le doy las gracias y le prometo que tendré mucha fe. Yo lo que sea con tal de que mi hijo se salve. Ahora me retiro. Tengo que seguir dando mi rondín. Y solo le pido algo, no se demore mucho, porque podría meterme en problemas. Acabe rápido su trabajo y váyase. Don Jaime se retiró caminando hacia la casetita, con su estatuilla de la Santa Muerte en las manos. Al llegar al momento de salir de su jornada ya cuando amaneció, don Jaime se fue a su casa y le platicó todo a su esposa, y juntos comenzaron a rezarle a la Santa Muerte cada noche, con toda la fe de su corazón. La familia de don Jaime eran muy pobres, de verdad lo estaban pasando muy mal, y más de ver que con los días el pequeño Carlitos se ponía más enfermo. Esto comenzó a provocar que don Jaime fuera perdiendo la fe, que comenzara a dudar de que la Santa Muerte de verdad los estaba ayudando con la situación del niño. Además, la bruja nunca le dio seña de dónde encontrarla para poder confirmar si se había hecho el trabajo que ella prometió. Todo esto estaba frustrando a don Jaime. Las cosas se pondrían peor. Una noche que el niño se puso muy mal, tanto así que parecía que ya no iba a pasar la noche. Don Jaime se sintió ignorado por la Santísima Muerte, y con su corazón lleno de impotencia y odio, fue a donde la estatuilla estaba y la tomó en sus manos y comenzó a maldecir a la Santísima, comenzó a blasfemar en su contra. Al final, la lanzó contra el piso, provocando que la estatuilla se rompiera por completo. Don Jaime lloraba y decía que ya no creía en Dios, ni en la Santa Muerte, ni en nada. El pobre hombre lloraba y repetía: Maldita Santa Muerte, yo te dije que incluso te entregaba mi vida con tal de que salvaras a mi hijo, pero me ignoraste. Tú no eres real, no existes, tú no eres nada. A ver, ¿por qué no me demuestras que de verdad existes? Llévame a mí, yo te entrego mi vida, pero sálvala de mi hijo. No me ignores, por favor. Después de eso, don Jaime se salió y compró una botella de tequila. Se sentó en una esquina a bebérsela. Él le daba grandes tragos con desesperación, pues él quería ya evadir su realidad, olvidarse un rato de todo el infierno que estaba viviendo, no importándole que su hijo ya se estuviera muriendo en casa. Él se puso tan borracho, pues no estaba acostumbrado a beber esas cantidades de alcohol. Terminó tan mal que acabó tirado a la orilla de un bulevar completamente inconsciente. Mientras tanto, en su casa, el pequeño Carlitos estaba muy mal y comenzó a vomitar mucho, tanto así que la madre le arrimaba cubetas para que no tuviera que moverse de la cama. La madre del niño pronto se sintió extrañada de que el pequeño vomitó una especie de bola de carne de color negro. Tenía un aspecto muy desagradable y pestilente, pero después de vomitarlo, es como si Carlitos se hubiera sentido mejor y por fin se pudo quedar dormido. La madre del niño se quedó cuidándolo toda la noche, angustiada porque don Jaime nomás no llegaba. Amaneció y el hombre nomás no apareció. La pobre señora apenas estaba por irse a dormir a su cama cuando tocaron a la puerta. Se trataba de un par de policías que le pedían los acompañara porque habían encontrado el cuerpo de don Jaime sin vida en plena calle. La pobre mujer estalló en una crisis de nervios y los policías la llevaron a reconocer el cadáver. Le explicaron que el hombre había muerto porque se ahogó con su propio vómito la noche anterior a causa del exceso de alcohol que había en su cuerpo. El pobre don Jaime estaba tan perdido que ni siquiera debió darse cuenta de que murió. Esa noche se dio un funeral en la casa de don Jaime y los vecinos cooperaron para pagar los gastos del entierro. Su familia estaba muy triste. Sin embargo, con los días, esa tristeza se fue tornando en alegría de ver que Carlitos se fue recuperando de su salud. Al parecer, la bola de carne que vomitó la noche que don Jaime murió contenía el mal que lo había enfermado. Eso no había sido casualidad. Don Jaime retó y ofreció su vida a la Santa Muerte a cambio de que su hijo se salvara. Y la santa sabía muy bien en qué momento debía hacer el milagro.
en qué momento el trabajo de brujería que aquella mujer hizo tendría su efecto. Quizá el precio a pagar no hubiese sido tan alto, no hubiera sido de una vida, pero don Jaime perdió la fe en el último momento, justo cuando debió ser mayor la fuerza de su creencia. Carlos, ahora ya siendo un hombre, sabe bien de todo esto que ocurrió, y su madre sigue siendo creyente de la fe de la Santa Muerte, porque al abrirle los brazos a la vida, su familia pudo recibir esa gran bendición. Con la Santa Muerte no se juega, porque ella sabe muy bien cómo ayudar, pero también cobra muy caro los favores y la deslealtad, tal y como en este caso ocurrió con don Jaime, el velador. Antes de cerrar el episodio, quiero aprovechar para saludar a Brian Montufar, que siempre nos escucha, para Enrique Fuentes, para Jesús Sorto, para Blanca Martínez, para Osper y para Angelita Martínez alias Chati. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado a escuchar. Mi nombre es Diego y soy el Gato Humano. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.